Padre eterno, en esta hora de la mañana, después de entonar las alabanzas, elevar nuestra oración de acción de gracias y saludarnos con gratitud con nuestros hermanos, también queremos acercarnos a meditar en tu palabra con gozo, con regocijo, con gratitud. Señor, habla a nuestros corazones y a nuestras vidas y permite que la palabra, Señor, cumpla su propósito entre nosotros. Con toda humildad y sencillez de corazón, en tus manos nos depositamos para escuchar. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, como lo mencionamos al inicio del culto, es 1 de febrero, primer domingo del mes, y entonces procuramos que cada uno de los domingos del mes tenga un propósito, una intención mayor definida. Y bueno, por muchos años el primer domingo es el domingo de mayordomía, y es cuando tenemos la oportunidad de presentarnos delante de Dios, pues con nuestras ofrendas, primicias y también nuestros diezmos. El segundo domingo es un domingo más enfocado con las ceremonias, los oficios en relación con bautismos o presentación de niños. Y el tercer domingo, para que lo podamos también ir agendando, el tercer domingo procuraremos enfocarnos en la evangelización, es decir, en el llamamiento, de tal manera que habrá oportunidad el tercer domingo para que usted pueda también pues invitar a algún familiar, a algún amigo, para que escuche la palabra y bueno, el Señor haga la obra. Y luego el último domingo pues es el domingo de Santa Cena. De esta manera hemos distribuido los domingos de este año 2015. Entonces, esta mañana nos corresponde pues también meditar en lo que la palabra de Dios nos enseña sobre mayordomía. Y desde luego que hay mucho que decir en relación con mayordomía. Hay más versículos en la palabra de Dios en relación con el dar que con el recibir. Pero algo vamos a comentar esta mañana acerca de la mayordomía. Y el título de nuestra reflexión es Por la fe. Y bueno, el texto que estamos usando es el texto de Génesis y también el texto de Hebreos, que ya le dimos lectura. El texto de Génesis, capítulo 4, versículos 3 al 5, ahí lo tenemos, que dice que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Lo que estamos acá mencionando es que fundamentalmente el principio principal dentro del dar está el concepto de la fe. La fe es la que prevalece cuando nosotros administramos los recursos del Señor. Y bueno, cuando nosotros estamos pensando en el asunto de la mayordomía, tenemos que tener la idea de que Dios no solamente nos llamó a la vida cristiana para recibir la salvación, sino que a partir de ser salvos es cuando el Señor nos invita a crecer para su honra y para su gloria. Un cristiano sano que está en crecimiento debe de cubrir diferentes áreas de su vida espiritual, a través del estudio bíblico, a través de la oración, a través de la adoración, pero también en el ejercicio sano de una buena mayordomía. Y bueno, nos vamos dando cuenta cómo es Dios mismo quien provee lo que el pueblo debe administrar, lo que el pueblo debe entregar.
Dios mismo es quien provee para que los sacrificios sean aceptos. Y está entonces la idea de Caín y la idea de Abel. Dios mismo entonces es quien provee lo que él debe recibir. El texto no indica que ser pastor era más sagrado que ser labrador. El texto no está en función del oficio de los dadores. Recuerden que Caín era labrador y Abel era pastor de ovejas. Y los dos se presentaron delante del Señor. Y entonces ahora Hebreos capítulo 11, versículo 4 nos ayuda a entender por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y el elemento que predomina es lo que hemos mencionado, por la fe. Por la fe. Esto significa entonces que Caín no lo hizo con un sentido de fe. Y mire, cuando hablamos de fe, estamos hablando de creer, estamos hablando de confianza, estamos hablando de seguridad, no hay incredulidad, no hay duda, de tal manera que por fe ofreció a Abel un sacrificio más excelente. Lo dice Hebreos 11:4. ¿Por qué uno se pregunta qué es lo que sucede en Génesis? ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín? Y bueno, la respuesta nos lo proporciona Hebreos 11:4, por la fe. Abel se presentó con fe delante de Dios y Caín entonces lo hizo en un sentido de incredulidad, lo hizo de una forma diferente, ¿no? Entonces, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Esto es importante en el momento en el que nosotros preparamos y entregamos al Señor lo que le corresponde. No es una obligación, sino que es un sentido de gratitud, de alabanza y de confianza, de creer en Dios, de creer y no solamente profesarlo, sino que también manifestarlo. ¿Y quién es el que provee este elemento? Es Dios. Sabemos que la fe viene de Dios. Por eso decimos, Dios mismo provee la fe. Abel se acerca a ofrecerle al Señor lo mejor por la fe que ha recibido de parte de el mismo Dios. Entonces, es Dios quien provee. En ese mismo sentido tenemos que recordar que es Dios quien busca a los que le adoren en espíritu y en verdad. A veces escuchamos el sentido de decir, yo quiero ser un adorador. No se trata de querer ser, sino se trata de que es Dios quien le ha llamado. Es Dios quien le busca para que usted sea un adorador. Y entonces, ¿por qué hablamos de adoración? Porque las ofrendas son un momento de adoración. Cuando cantamos, cuando oramos, y ahora que escuchamos la palabra, estamos adorando a Dios. De la misma manera también cuando nosotros ofrendamos, cuando llega el tiempo del ofertorio, es un tiempo de adoración. No es el tiempo solo de la colecta, no es el tiempo de los impuestos, es el tiempo de adorar. Abel trajo a Dios el sacrificio de alabanza al hacer su ofrenda con fe. La esencia de la adoración es la fe. Recuerde, sin fe es imposible agradarle a nuestro Dios. Entonces, cada uno de los elementos del culto surge de un corazón que tiene fe, surge en respuesta a lo que nosotros creemos, en lo que nosotros
estamos confiando. De allí que cobra un sentido de vida, un sentido importante el culto de adoración, porque el elemento que predomina, la esencia de la adoración, es la fe. Por la fe cantamos, por la fe oramos, por fe escuchamos y por fe nos entregamos. Es lo que quisiera yo que esta mañana quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Cada uno de los actos de adoración que le ofrecemos a Dios es por fe. Es porque creemos en Jesucristo. Es porque creemos que es nuestro Salvador. Es porque creemos que es nuestro Redentor. Todo acto de adoración debe hacerse con fe. El concepto de sacrificio va a la esencia misma de la fe bíblica, porque recuerden, Abel ofreció un sacrificio. Vayamos asociando estas ideas: sacrificio, adoración, fe, y veamos cómo está debidamente integrado cada uno de estos elementos. No hay una separación entre la alabanza y las oraciones o el ofertorio. Todo es un acto de adoración, y todo lo que hacemos desde el preludio hasta el posludio lo hacemos por fe y lo hacemos con fe. Y cada uno de estos elementos también implica pues ese sacrificio, que vamos a verlo como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Era diferente el sistema de sacrificios. Y al llegar Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, sabemos que Él dio fin al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Lo sabemos todo esto. Conocemos, y ahí los que están estudiando la teología bíblica, va notándose cómo en el Antiguo Testamento era necesario ofrecer sacrificios, literalmente hablando, y cómo son preparativos para el sacrificio final de nuestro sumo sacerdote. Pero, atención con esto, no destruyó el principio del sacrificio en la vida cristiana. Entonces, el principio de sacrificio en la vida cristiana está presente. ¿Recuerdan algún versículo? Vamos a ponerlo por aquí, Romanos 12:1. Ya viene a nuestra mente el versículo de Romanos 12:1, ¿verdad? Cuando dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se adapten a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es el elemento del que hablábamos en la ofrenda de Abel? La fe. Pero además está también allá el concepto de sacrificio. Y Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Desde luego que por eso está la idea de Pablo de decir sacrificio vivo, porque en el Antiguo Testamento, bueno, el sacrificio era diferente, sacrificio muerto en las leyes ceremoniales de Levítico. Ahora, el sacrificio implica nuestra vida misma. Y cuando hablamos de nuestra vida, estamos hablando de todo nuestro ser, y de que no hacemos entonces una separación, porque no somos dualistas ni tripartitas, somos una unidad, cuerpo y alma. De tal manera entonces que esta vida es presentada a Dios. Por eso estamos acá escribiendo: le entregamos a Dios nuestro tiempo, le entregamos a Dios nuestras fuerzas, nuestras energías,
y le entregamos a Dios nuestro propio ser como actos de adoración y gratitud. Recuerden, además, por fe y en sacrificio vivo. Esto es lo que nosotros hacemos en relación con lo que recibimos de Dios. Y la entrega bíblica, la entrega que también lo podemos asociar con sacrificio vivo. Cuando Pablo habla, entreguen su vida en sacrificio vivo, está hablando de la consagración. Él está hablando de entregarse completamente. Entonces, la entrega bíblica es parte del contexto general ahora de la mayordomía. Fe, adoración, sacrificio y mayordomía. ¿Y qué significa la palabra mayordomía? ¿No? Esto es lo que tendríamos que comenzar a analizarlo ahora. El concepto de mayordomía, el concepto de la administración. Recordemos que en la cultura antigua, el mayordomo no era el dueño de la casa. El dueño lo contrataba para administrar los asuntos de la casa. Administraba el inmueble y era responsable de asignar los recursos de la casa. Era función del mayordomo garantizar que las despensas estuvieran llenas de comida, que el dinero estuviera asegurado y que el césped estuviera tendido y que la casa se mantuviera en buen estado. Y ahí es cuando comenzamos nosotros a hablar acerca de la mayordomía. ¿Y dónde comienza la idea de mayordomía, la idea de mayordomos, la idea de administrar? Y todo comienza con la creación. De ahí entonces que las ofrendas, los diezmos, no es del Antiguo o del Nuevo Testamento. Comienza con la creación, porque responde a la mayordomía y responde a la fe y a la adoración. Entonces, la idea es más profunda y el concepto de mayordomía es lo que prevalece a lo largo de todas las escrituras, porque todo comienza con la idea de la creación. Y también en el libro de los Salmos nos vamos a encontrar con este texto que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que de él habitan, porque todo es tuyo. Por eso es que tenemos que ir a pensar en la creación, desde el Génesis. Por eso inmediatamente el primer acto de adoración de Caín y de Abel implica el sacrificio, implica la fe e implica también el entregarlo. Todo derivado de la idea de la mayordomía en el orden de creación. Recuerden que cuando Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo, a imagen y semejanza los creó, ahí también se les da el mandato de ser administradores. Fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. El principio de sojuzgar es el principio de administrarlo. Y Adán y Eva no hicieron otra cosa más que lo que Dios les pidió en la idea de la administración. La mayordomía, entonces, su punto de partida es la creación. Y cuando hablamos de la creación, estamos hablando que todo es de Dios. Todo es de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el autor de todas las cosas, el creador de todas las cosas y el dueño de todas las cosas. Mire cómo enfatizamos aquí: autor, creador y dueño de todo lo que existe. Entonces, todo es de Dios. Él nos ha prestado cada una de las cosas que tenemos
y espera que lo administremos de tal manera que por medio de la administración honremos y glorifiquemos al Creador. Lo que nosotros poseemos solamente lo tenemos como mayordomos, como administradores. Hemos recibido dádivas, hemos recibido dones de nuestro Dios, y es algo que solamente lo tenemos para darle la honra y la gloria a Él. Todo es de Dios, porque de lo recibido de tu mano, nosotros también te damos. Nos lo dio para que le honremos. Y ahí viene el concepto de mayordomía. Garantizar la labranza, el cultivo del huerto, que no fuera maltratado, que no fuera explotado, que los bienes que Dios suministraba no se echaran a perder o se desperdiciaran. ¿Dónde comienza la mayordomía? En Edén, con Adán. Ahí está el punto de partida y el punto de referencia. Entonces la mayordomía es algo que está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Inmediatamente que Dios creó todas las cosas, inmediatamente colocó también mayordomos, administradores, Adán y Eva. Y después vemos las respuestas de Caín y de Abel por medio de la fe. Y entonces, ahora tenemos que pensar en este asunto. Todos tenemos recursos, todos tenemos dones, todos tenemos diferentes bendiciones que Dios mismo ha proporcionado a nuestras vidas. Y tenemos que ser fieles administradores de la multiforme gracia de Dios. Si invertimos recursos, no podremos invertirlos en otra, y por eso necesitamos pensar bien cómo administrar todo lo que Dios nos ha dado. Si malgastamos los recursos, somos malos mayordomos. Entonces, necesitamos actuar con sabiduría para usar correctamente, y recuerde, para honrar al Creador con lo que Él mismo ha depositado en nuestras manos. Esto es importante entonces. Tenemos nosotros hoy que buscar la sabiduría de Dios para administrar correctamente y honrar a Dios con lo que poseemos. Viene a mi memoria y quise yo compartir el asunto del hijo pródigo porque es algo que lo conocemos, estamos familiarizados con él. Debemos decir que el hijo pródigo fue un mal administrador, un mal mayordomo, malgastó sus bienes, peor aún, malgastó su vida. El peor pecado contra la mayordomía es no aprovechar bien el tiempo que Dios nos ha concedido. Recuerde que la mayordomía no solamente implica dinero, también es el tiempo, también son los dones, también es la familia, el trabajo. Son diferentes bendiciones que hemos recibido de nuestro Dios. Y entonces es cuando surge esta pregunta: ¿estamos administrando correctamente los bienes que Dios nos ha concedido? Y el hijo pródigo es el ejemplo negativo. Malgastó sus bienes, ya sabemos cómo y por qué. Malgastó su vida, este joven que se fue de la casa, y perdió el tiempo. Y el tiempo que se pierde nunca se recupera. Cada uno de nosotros ha sido puesto en este lugar por Dios para glorificarlo, para honrarlo y para servirlo con lo que produce y también con la forma en que se vive. Por eso el hijo pródigo, sus resultados son la evidencia de un mal administrador.
En la Biblia hay una persona que vivió muchísimos años, el hombre que vivió más en la tierra, Matusalén, pero no dice nada acerca de su vida, 900 años, algo más. Pero luego cuando leemos, por ejemplo, la vida de Jesucristo, 3 años y medio de ministerio, y la Biblia dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, los libros no cabrían en este mundo. Imagínense el gran impacto y la forma tan rápida en la que Jesús desarrolló su ministerio, porque Él cumplió su misión y supo usar el tiempo para glorificar y para honrar a Dios. En total 33 años y medio. Y alguien como Matusalén, más de 900 años, y solo dice engendró hijos e hijas. Qué desperdicio de tiempo, qué desperdicio de la vida. Ahí está el hijo pródigo, entonces ahora también dándonos esta ilustración. Fuimos creados para servir a Dios con nuestra vida. Fuimos creados para servir a Dios con nuestros dones, con nuestros recursos. De tal manera que debemos nosotros administrar correctamente lo que Dios nos ha dado. Por eso la mayordomía es un sentido de responsabilidad, es un sentido de compromiso, porque estamos honrando y glorificando al Creador, o lo estamos deshonrando como mayordomos. Una vida mal gastada es una tragedia. Una vida entonces que no le da la honra a Dios es lo peor que puede pasar. ¿Cuál es nuestra más grande posesión? ¿Qué es lo más valioso que tenemos en nuestras manos y en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios ha concedido? Y miren, hermanos, lo más valioso que tenemos es a Jesucristo mismo, la salvación, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Esto es lo principal. Por eso dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios, y lo demás viene por añadidura. Sin embargo, en ocasiones nos enfocamos más en la añadidura y no en lo que no perece. ¿Qué es lo que posee nuestra vida? Jesucristo, el Señor, el Dios único y verdadero, que nos ha dado el perdón, la salvación, la vida eterna. Esto es lo más valioso que poseemos. Y eso nadie nos lo puede arrebatar. Por eso, a partir de todo esto que hemos estado mencionando, podemos ahora estar preparados también para abordar este asunto que en ocasiones causa controversias, dificultades. Recuerden, no estamos hablando ni estamos enfocados en relación con los dineros, con los centavos. Esto es más profundo. Esto tiene que ver con una relación íntima con el Creador. Y donde tenemos que recordar que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y que desde ser creados por Dios, tenemos la responsabilidad de administrar correctamente las posesiones que Dios ha puesto en nuestras manos. Y luego entonces nos damos cuenta que lo más valioso no es el trabajo, no es el dinero. Lo más valioso, hermanos, es la salvación, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Esa es la posesión extraordinaria. Derivado de eso, entonces, respondemos a Dios en gratitud, respondemos a Dios con fe, adoramos a Dios con nuestros cantos, con nuestras oraciones, con el testimonio, y adoramos a Dios también con nuestras ofrendas.
y con los diezmos. El principio básico del diezmo, y solamente lo voy a tocar así muy rápido, es que todas las personas deben devolver una décima parte de sus ganancias al Señor. Y todos daban en el Antiguo Testamento el mismo porcentaje, pero no la misma cantidad. El diezmo significa responder con lo que Dios nos ha bendecido. Significa responderle a Dios en gratitud y con fe, de acuerdo a como Él mismo nos ha bendecido. Entonces esto es bíblico, buena administración, y en respuesta a la dádiva más valiosa y más preciosa, que es nuestra salvación. Entonces esto queda en un menor grado. Ya no estamos centralizados ni focalizados en ese concepto, sino que esto es más amplio. Es un principio de creación, es un principio de adoración, es un principio de administración que implica fe, que implica sacrificio, y es en respuesta a la multiforme gracia que de Dios hemos recibido. Y siempre recordamos un versículo de Malaquías 3:10, que esta mañana lo vamos a escuchar, porque se opta por evadirlo, por no entregarlo, y la enseñanza de Malaquías indica que cuando lo dejamos de dar, Malaquías claramente lo dice, le estamos robando a Dios. Porque dice el pueblo, ¿en qué te hemos robado? Y Malaquías responde. El diezmo entonces es un asunto de fe, es un asunto de sacrificio y es un asunto de obediencia a nuestro Dios. Porque dar de lo que recibimos es honrar a aquel de quien lo recibimos. ¿Se da cuenta? Es importante eso. Honramos quien nos lo da. Para nosotros ahora, entonces, la Biblia nos enseña que debemos invertir en el reino de Dios. Y que la inversión más importante que podemos hacer en el reino de Dios es entregarle, es consagrarnos, es dedicarnos al Señor, porque mire, tiene rendimientos eternos. Nadie más le va a dar estos rendimientos que el Dios que es dueño de todo lo que existe. Pero piensen, rendimientos eternos no solamente son rendimientos temporales, eso además viene como derivado, pero la inversión es para toda la vida, es para la eternidad. Probadme, dice el Señor, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Concluimos esta mañana. La mayordomía es un asunto de fe, sacrificio y obediencia. Pero no está centrado solamente en un asunto, ni está centrado solamente en la ofrenda o en el tiempo. La mayordomía es un concepto más amplio que implica que desde el hecho de ser creación de Dios, ya somos administradores de las posesiones del Señor. Y que lo más valioso, lo más grande, la más grande posesión que tenemos es la salvación, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, a Jesucristo en nuestro corazón. Y ahora podemos responder, porque todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, nosotros también te damos. Quisiéramos entonces que el Señor hable a nuestros corazones y que respondamos con fe, con sacrificio y obediencia, como fieles administradores de la gracia de Dios. Que Dios nos bendiga en esta mañana y sigamos disfrutando cada una de las bendiciones que momento a momento estamos recibiendo del Señor. Y con un sentido de responsabilidad,
le honremos a través de la fe, el sacrificio y la obediencia. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén.